Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa Realidad Líquida. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es la posverdad. Vamos a debatir un poquito sobre esto, obviamente como siempre los convocamos a que participen. Vamos a dar los contactos al teléfono 4299-5694, a nuestra página de Facebook Realidad Líquida o nuestro Twitter @líquidarealidad. Los acompañamos como siempre, Claudia quien les habla, Mirna, Marcelo, Daniel, Jackie y Carlos. Hoy somos multitud. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, arranquemos, si les parece, con la editorial del día. Marcelo nos va a empezar a hablar del tema de la posverdad. Supongamos que nos disponemos a ver una película. Nos podremos emocionar, reír, asustarnos, indignarnos con algún personaje o que otro nos caiga simpático. Podemos decir que es una forma de desenchufarse de la realidad. Aceptamos que se nos mienta en pos de entretenernos. Pero no nos ponemos a pensar que la cámara nos muestra un determinado sector de la escena, que los personajes dicen un texto preestudiado, que la música nos induce ciertos estados de ánimo y que toda la historia está pensada para que dure, digamos, 1 hora y media aproximadamente. Vamos a otro ejemplo. Nos disponemos ahora a averiguar sobre determinado tema. Generalmente usamos Google como buscador, tipeamos un enunciado sobre lo que queremos saber y al instante nos aparecerán varios links sobre los que podremos cliquear e ir descubriendo nuevos conocimientos. Ahora podremos decir que ya tenemos una idea sobre determinado tema. Pero no nos ponemos a pensar que Google es una empresa de las más grandes del planeta, que lo que hace es darnos un recorte de información de acuerdo a parámetros económicos e ideológicos preestablecidos. Y, por ejemplo, ahora vamos, a un último ejemplo. Abrimos Facebook, nos enteramos de las vacaciones de los amigos, nos enternecemos con perros en adopción, nos tentamos con la publicidad de un celular que nos dicen que es más rápido, pero no nos dice para qué más rápido, o nos enojamos con la actitud de algún político y cliqueamos en la carita de enojado. Recorremos la pantalla y pensamos que realizamos un paneo sobre los temas y la actualidad que nos importa. Pero nuevamente no nos ponemos a pensar en que en cada movimiento de nuestro mouse, en cada me gusta, en cada ventana que desplegamos, estamos dando cada día más y más información de nuestro perfil a ese algoritmo que decide qué y cuándo vemos lo que vemos. Estas cosas cotidianas que todos generalmente hacemos es parte de cómo se van moldeando nuestras verdades. La distancia entre una verdad objetiva y lo que entendemos está sutilmente filtrada por incontables procesos. La imagen de la realidad es más importante y relevante que la realidad misma. En la actualidad a este manejo se lo está denominando como posverdad. Diariamente, miles de imágenes tapan la realidad y la moldean a gustos de aquellos que la transmiten y nos relacionamos entre pares a través de desentendimientos que nos inculcan. Y lo más perverso es que nosotros mismos colaboramos en la construcción de este corral. Y este corral funciona como una cámara de eco. Escuchamos nuestra propia voz y aquellas que se parecen. Evitamos confrontar con otras voces con las que podemos disentir y solamente buscamos reafirmar nuestros preconceptos. Y dejamos de esta forma el campo prolijamente sembrado para aquellos que dicen que pensar críticamente le hizo mucho mal al país. Subordinar nuestro pensamiento a este manejo es la tarea de aquellos que pretenden hacernos creer que debemos no pensar para ser felices, siendo productivos y sumisos a los cambios que se desviven por provocar. Cambiemos, pero de canal. Bien, vamos a cerrar la editorial con el tema Mentira de Manu Chao.
Bien, vamos a empezar este debate, en principio tratando de definir un poco qué es la posverdad, ¿no? Porque es un tema bastante complicado y depende de dónde uno lo mire, es la definición. En principio yo voy a dar mi humilde opinión. A ver, ¿qué es la posverdad? Algo que aparenta ser verdad, pero sería más importante que la propia verdad. A ver, dicho de otra manera, la posverdad es sencillamente mentira, estafa o falsedad encubiertas con el término políticamente correcto de posverdad, que oculta la tradicional propaganda política. No sé qué opinan. Yo creo que se está planteando como un concepto nuevo, esto que ha dado en denominarse posverdad, como si fuese un elemento que aparece en estos días exclusivamente. Creo que esto tiene historia y bueno, a lo largo del debate creo que lo vamos a ir tratando desde esos distintos espacios. Probablemente lo que nos llame a ponerlo en el tapete es lo violento que resulta escuchar promesas hace un año atrás que hoy en los hechos se han convertido en la antítesis de lo que se prometió. Entonces, eso creo que nos llama a considerar la posverdad como un elemento realmente disruptivo de nuestra realidad de hoy. Pero creo que a lo largo del debate vamos a ir viendo que hay otras visiones de este mismo tema. Yo, antes de que siga el debate acerca de la posverdad, quisiera hacer una acotación. Y la acotación tiene que ver con qué es la verdad. En la antigüedad y en la Edad Media, la verdad es confianza, es seguridad. Y es por ello que la palabra de verdad es la palabra de Dios. El eje cambia en la modernidad. En la modernidad, la palabra de verdad la tiene la ciencia. Lo que dice la ciencia es verdad y lo que no, no. Esto dura hasta la década del 30 del siglo XX, más o menos, cuando aparecen los medios masivos de comunicación, que se convierten casi automáticamente en emisores de verdad. Es muy común, y fue muy común durante todo el siglo XX, escuchar, lo dijo la radio, lo dice el diario, lo dice la tele, y si lo decían los medios, era verdad. A partir de ahí podemos debatir acerca del concepto de posverdad. Bien, sí, yo te agregaría, Jack, que al hombre contemporáneo le pasa algo como le pasaba a Jean-Paul Sartre, que aseguraba confundir a menudo el desencanto con la verdad. Y dicho esto, le voy a pasar la derecha a Mirna, porque a mi entender el problema es que a los ciudadanos de nuestros días es como que la verdad ha dejado de interesarles. Como valor absoluto, digo, ¿no? Porque resultan como más decisivas en sus concepciones, las emociones y las creencias personales. Bien, tomando varias cosas, esto que dice Jackie de la verdad, a veces nosotros necesitamos creer, confiar, o lo que llama la religión la fe, ¿sí? Y nos apoyamos en esto, es un sostén, es una herramienta que tenemos. El tema es cuando utilizan las emociones para llevarnos a sus fines, podríamos decir, ya sea para que nosotros podamos elegir a quién votar, a quién no votar, si algo nos gusta, no nos gusta, qué nos quieren vender, por qué, a quién beneficia. Marcelo decía que Google es una empresa. Bueno, ¿las empresas para qué están? Me pregunto yo. Las empresas están para tener sus beneficios, poder cobrar, poder subsistir, ¿sí? Enriquecerse en la medida de lo posible. Y en este sentido, cuando uno dice, me pongo tal o cual prenda porque me gustó, en realidad nos podemos sentir atraídos, seducidos, pero seguramente que detrás de eso hay otra construcción que tiene que ver con la cognición. La cognición es la capacidad que tiene el sujeto de percibir. ¿Cómo percibimos? Vamos a percibir de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a todo lo que enmarca nuestra vida, ¿sí? Entonces, si yo recibo muchos estímulos en función de una determinada marca o zapatillas, ¿sí? Voy a ir seguramente a esas zapatillas, ¿sí? Ahora,
¿quién es el que menos se ve seducido? El adolescente, porque el adolescente siempre se revela, ¿sí? Y trata de salir de estos, podríamos decir, de estos estamentos, de estos encasillamientos, a no ser que se sienta identificado con un determinado grupo. Pero en realidad nosotros los adultos, que ya tenemos nuestro pensamiento, quisiera creer, crítico formado, sí, creemos que nosotros somos los que decidimos. Y en realidad no es así. Uno ha escuchado a lo largo de la campaña decir a la gente, yo vivo bien porque trabajo. Y en realidad no tienen en cuenta las políticas públicas, no tienen en cuenta las políticas que se han tomado en ese gobierno como para que uno pueda acceder o no a determinado bien o a determinada aspiración, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también tenemos las motivaciones. Las motivaciones es algo innato en el sujeto, y a medida que uno va adquiriendo algo, quiere algo más, ¿sí? Y con esto yo voy cerrando la idea en función de que podríamos decir que vivimos en una ficción. Me acuerdo esto de Loli que decía, dejemos la pregunta, ¿vivimos en una ficción? Sí, es como que lo importante no es lo que pasa, sino lo que la gente está dispuesta a creer que pasa. Sí, yo por citar un ejemplo muy actual, es por ejemplo el tema de Bergman, con los incendios, sale a circular el rumor pago de que el gobierno anterior, que Cristina había comprado 20 hidroaviones. Sí, sí. ¿Y qué te queda? La indignación que Cristina no compró, se robaron toda la plata, y corres del eje a Bergman, de pensar que Bergman es un inútil, que es un inepto, no, pasás a estar indignado con Cristina. Ese es uno de los ejes del gran manejo, ¿no? Cambiar el eje, justamente. Cambiar el eje, pero no importa que no sea verdad. Claro. Ya que no compraron los aviones. Es esto que decía, ¿no? No es la verdad, sino lo que uno quiere creer. Te queda esa sensación, Sí, te ayuda a enojarte más con determinada persona, básicamente. Y en el fondo a justificarte. A justificar. Claro. Sí, yo lo pensaba como muy, muy simple. Ahora no sé si tanto, pero teníamos la chusma del barrio que decía, por ejemplo, vos sabés que la Yoli sale con Pirulo, la Yoli que es casada con Don Alberto, sale con Rubén. Sí. Aunque no sea verdad. Sí, pero se instaló. Eso se lo dice a la vecina lo traslada a otra vecina, y aunque no sea verdad, Yoli va a quedar estigmatizada como que salió con Rubén. Es muy, muy simple. Es así. Esto lo extrapolás, lo multiplicás miles y miles de veces, y te arma una realidad que es totalmente subjetiva y lejana del hecho concreto. De la verdad, justamente. Se me ocurre otro ejemplo, ahora que hablaste de Cristina. Durante muchos años se habló de que Cristina era mentira, que era abogada, que no tenía título, que lo había comprado. Que esto llegó a la justicia, y la justicia comprobó, ni más ni menos que el juez Bonadío, que sí es abogada, que sí tiene título, que fue emitido por una universidad pública. Sin embargo, uno todavía escucha que no es abogada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa noticia fue dada con tanta fuerza, con tantas repetidoras, que llegó un momento que a la gente no le importa ni siquiera lo que dice la justicia. Importa lo que dijo la tele. Sí, leyendo un poco sobre esto, nombraban a Trump, ¿no? Y sobre el hecho de que no es un tema actual. Comentan que en 2008 él saca a rodar el murmullo. Él dice que Obama no nació en Estados Unidos, que era de Kenia, que no recuerdo qué otro país. Y se arma toda una pelota alrededor de un dicho de alguien que tiene mucho poder de propagación de su propio mensaje, y se arman movilizaciones, gente con los carteles en contra de la candidatura de Obama. Pero esto es como otro ejemplo también de
¿cómo puedes multiplicar una mentira si tenés los medios a disposición, en gran parte? Los medios a disposición y la gente dispuesta. Sí, porque volviendo por ejemplo a la editorial, no es que uno se pone en cuestionador de la actitud de todos. El programa nuestro de radio está en Gmail, estamos en Facebook, buscamos que la gente nos contacte por Facebook. Somos nosotros mismos, estamos inmersos en eso, pero si podemos dilucidar un poco de luz cómo nos están manejando, creo que es conveniente para gran parte. Obviamente que el manejo es importante y existe, pero también tiene que haber materia dispuesta a gente que quiera creer lo que quiere creer, porque sí, lo ciegan otras cosas a la verdad. Sí, pero ahí también están las emociones. Uno descarga de distintas maneras, o sea, uno no puede comprender por qué tanto odio, tanta bronca a una persona. Y sin embargo, si nos remitimos a la noticia del chico Brian, el que asesinaron, y el otro chico Brian que fue acusado, después uno que se interesa por la noticia, por la actualidad, sigue las noticias y hay cuestiones que todavía no se dicen o no se dijeron y no se van a decir, que ese chico ya tenía un pasaje previo sacado, que ese chico era difícil que esté en ese lugar, que ese chico se había ido a visitar al hermano al hospital. Entonces había formas de corroborar de que ese chico no estuvo ahí, pero todos nos quedamos con la idea de que Brian asesinó a ese chico. Entonces la realidad también tiene que ver que juegan con tus emociones, y si vos tenés problemas en tu casa y por ahí te llevas mal con tu mujer o con tu marido, quizás no te pelees con tu mujer o con tu marido, te vas y te peleas con el primero que se te cruza delante del auto, lo puteás, le decís cualquier cosa y haces una descarga. Eso también tiene que ver con las emociones. A veces las descargas las ponemos afuera, no las ponemos donde las tenemos que poner, y esto también tiene que ver con el malestar que tiene la gente, por distintos motivos, porque no te alcanza el dinero, porque no es lo que vos esperabas, porque te engañaron, porque te defraudaron. Entonces, en este sentido, me parece que tiene que ver también con una manipulación de las emociones. Yo agregaría algo relacionado, o volvería atrás, con un tema que hablamos hace un par de programas, que es la construcción de confianza, que sería la antítesis de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde está el valor de la confianza? ¿Cómo alguien llega a confiar en las promesas de otro? ¿Y cuál es el valor de la palabra empeñada? ¿Cómo cobro la diferencia cuando alguien me promete algo y rompe esa promesa? Estas son las bases que hacen a que una sociedad pueda funcionar en armonía. En la medida de que hay una cadena de compromisos y esos compromisos se cumplen, una sociedad puede alcanzar un determinado nivel de armonía. En la medida de que las promesas no se cumplen y que ese contrato psicológico, digamos, que se hace en principio cuando yo doy el voto a partir de una promesa que me dieron y no se cumple, ¿cómo retomo mi derecho a la verdad y cómo vuelvo a construir confianza? Este es el gran desafío en medio de una sociedad que parece ir olvidando que el obtener confianza a partir de ser confiable y a partir de reclamar el cumplimiento de la palabra empeñada es nuestro gran valor. Sin embargo, estamos diciendo que la gente asume alguna forma de dispersión, digamos, de estos valores, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con la sociedad, con esto que nosotros venimos hablando de la sociedad líquida, donde la gente ante una situación pasa otra y otra y otra y no se detiene en esto y se va naturalizando. Este no sirve, aquel no sirve, aquel me engañó, son todos iguales, ¿no? Y como que no se detiene este tiempo a pensar y a reflexionar en función de por qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Nos pasa a nosotros cuántos seguidores tenemos y de repente somos 15, 20 los que nos reunimos. Entonces también la gente está indignada, pero la gente es como que no tiene ganas de gastar ese tiempo, ocupar ese tiempo en algo diferente porque no tiene confianza, credibilidad, ¿sí? Entonces me parece que sostenerse a veces en una postura cuesta tiempo,
podríamos decir, sostener cuestiones también morales, ¿no? De con quién, para qué, cuál es el fin. Cuando se acerca alguien al grupo, como fue la semana pasada, tuvimos que explicarle todo esto, qué hacíamos, quiénes somos, por qué, qué buscamos en esto. Y la verdad que la persona creo que se suma al grupo justamente porque no hay intenciones partidarias, ¿sí? Correcto. Vamos a una tanda y seguimos con la discusión, el debate, que está muy interesante. El día martes 17 de enero el presidente Macri dijo lo siguiente: que lo hacen en el INDEC y que lo hacen en las distintas reparticiones, y esas informaciones nos dicen que ya hace varios meses crece el empleo en la Argentina. Varios miles de puestos de trabajo nuevos se van creando mes tras mes, y eso es una noticia muy buena. Pero la realidad es que hoy, por suerte, en la Argentina está creciendo el empleo, que es coherente con que hemos comenzado a crecer. El día jueves 19 de enero, el INDEC publica que se perdieron 127.000 empleos en 9 meses. En sentido contrario a las declaraciones optimistas del gobierno, el INDEC reveló más desempleo. Bueno, esto creo que es un pequeño ejemplo del manejo, ¿no? Como si uno escucha una campana, estamos creciendo, estamos bien, estamos mejor, ya pasó lo peor. Si te remitís a los datos de la misma fuente que esta persona cita, que es el INDEC, te está enunciando que el desempleo sigue en aumento, sigue tal cual. La vez pasada hablábamos un poquito sobre Orwell, y yo tenía acá un pequeño mini resumen, y que es básicamente, esto es una película de 70 años, y es exactamente esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos este gran hermano que todo lo controla, que controla a la clase media, y después la clase baja no es controlada porque no piensan, son inferiores. Y por ejemplo, tienen divididos los ministerios en el Ministerio del Amor, que es el que se ocupa de administrar los castigos, la tortura y de reeducar a los miembros del partido que se corren. El Ministerio de la Paz, que es el ministerio relacionado con la guerra, que el concepto es que siempre se tiene que estar en guerra para que el pueblo no se levante. Después tenemos el Ministerio de la Abundancia, que es el encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento. Y el último, que es bastante de lo que estamos hablando, que es el Ministerio de la Verdad, que se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, incluyendo fotografías, libros y periódicos, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial actual de la historia mantenida por el Estado. Esto tiene 70 años y es tan válido como ahora, ¿entendés? Bueno, eso lo vivimos en el 55. Va, yo no. los que tienen la edad correspondiente. No. Pero acá se visualiza bien cómo se aplica el tema de la posverdad, la mentira, lo de tirar fruta, tirar cualquier cosa y total, creamos empleo, suben los empleos. Sin embargo, cerraron 6.200, creo, 6.000 y pico de mini empresas. 7.000 y pico. Y se perdieron, fueron como casi 130.000 empleos. Sin embargo, la versión oficial es que se creó más empleo y se creó más trabajo. Pero esto tiene que ver con la capacidad de propagación que tiene quien habla, porque la palabra del presidente en este caso fue propagada por todos los grandes medios, y la palabra o la información oficial que sale del INDEC la lees en la contratapa de los diarios. Entonces es muy desigual el planteo, es muy desigual la propagación de la información. Sí, yo miraba la tapa del Clarín del domingo y el titular central decía algo así como según informes secretos de que llegaron al gobierno, se estaría nuevamente potencial reactivando la economía, como que ya pasó lo peor. Y después no tiene sustento por ningún lado, no hay una fuente oficial que te cuente exactamente esto, pero vos mirás la tapa del diario sin comprar el Clarín, mirás, ya estamos mejor.
Y chiquitito, los mapuches en estado de violencia. Tal cual. Mira, yo justamente, esto no sé si están dando. Sí, sí. Ok, espera, que lo acomodo. Hoy leía sobre este tema y me aparece una nota de la decana de Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que es muy larga, es muy buena nota, pero recorto este pedacito como para que, digamos, tiene que ver con esto que venimos hablando. Dice así: en cambio, para lo que para simplificar vamos a llamar macrismo, la verdad poco importa. Y no es que se desconoce, que simplemente no importa. El cinismo es eso, saber de la verdad y mentir sabiendo que se miente. No es que hay interpretación, exceso de lenguaje, lucha o cualquier otra cosa. Lo que hay es negación de la verdad con conciencia de ello. Y lo hacen con el aparato mediático más poderoso de la historia por su carácter oligopólico y transnacional, lo que produce un infernal acto de violencia. ¿No? Porque en definitiva es eso, ellos mienten sabiendo que mienten y con la impunidad de tener todos los medios a favor y terminan generando violencia. Este es el punto, me parece. Sí, la posverdad en definitiva es la mentira, como dijimos al principio. El eufemismo del término encubre de alguna manera una realidad que es demasiado dura y tiene varias caras también. Yo quiero agregar una cosita. Dentro de las promesas de campaña que se hicieron hace 1 año y medio atrás aproximadamente, una de ellas fue vamos a dotar al gobierno de mayores valores democráticos y mayor independencia de poderes, por ejemplo. Y hoy estamos asistiendo, en el día de hoy, a la firma de los decretos de necesidad y urgencia que tienen que ver con la legislación sobre las ART, que tienen que ver sobre los feriados, o sea, que tienen que ver con toda la población activa del país y también con parte de la población pasiva, porque los feriados tienen que ver con todos los habitantes del país. Sin embargo, esto se hace mediante DNU. Cuando hay un Congreso, el Congreso se está desconociendo directamente, porque cada vez que se firma un DNU, se desconoce al Congreso, que es la forma representativa de la opinión plural de los que votamos, de los ciudadanos. O sea, se está restando democracia. Esta es otra forma de la posverdad que lamentablemente se impone con el caradurismo acostumbrado. Sí. Y volviendo a algunas lecturas rápidas que hicimos durante la semana sobre este tema, este texto es del diario El País de España, no, digamos que no es un diario kirchnerista, y el centro de estudios que lo realizó tampoco tiene todo lo contrario, El País es el Clarín de acá. Y lo que comenta es: el surgimiento de la política de la posverdad coincide con las creencias políticas polarizadas, como que se da básicamente en sociedades que tienen muy polarizado el pensamiento. Un estudio en adultos estadounidenses del 2016 descubrió que aquellos con las ideas ideológicas más consistentes en la izquierda y en la derecha tienen flujos de información que son distintos de aquellos individuos con puntos de vista más mixtos y muy distintos entre sí. Un poco el final de la editorial, de dejar el cerebro propio para el cultivo y de la posterior cosecha de la forma de pensar. Creo que acá estamos en un punto exacto de polarización. Tenemos el que piensa de una forma y el que piensa de otra, ¿no? Tenemos lucha de dos modelos antagónicos. La lucha de dos modelos antagónicos. El que apoya que la gente pueda ascender socialmente y que prefiere que quede estanco, el que es pobre siga pobre, que le conviene al que está un poco más arriba. Son en sí es como un tema complejo de decir. Y por ejemplo, volviendo al tema de Facebook, por ejemplo, dice el 68% de la gente de los estadounidenses usan Facebook, y con la votación imprevista con Trump de ganador, se empieza a poner el ojo en Facebook, en decirles: muchachos, ¿qué están haciendo? Mirá lo que pasó. Y
volviendo, ¿no? Es como todo el tema ese que se llama Big Data, toda la información, todo ese camino de migas que uno va dejando mientras navega. Lo que se puede ver también es que Nueva York y toda la zona de Washington, como la zona más culturalmente un poco mejor que el resto, no votó a Trump. Y todo el resto del país, sí. Y acá empieza como... Posverdad empieza un poco también a actualizarse con este tema de Trump, porque puede llegar a límites que no se sospecha. Por ejemplo, Facebook no tiene un editorial o alguien que te diga, que controle. Vos supuestamente ponés, bueno, yo me hago amigo de Pirulo, me gusta esto, me gusta la artesanía, y vas armando tu propio Facebook. Pero a su vez tenés el filtro de Facebook que te va seteando y te va encorsetando, te va poniendo como en distintos renglones de pensamiento, que después también se les puede volver en contra. Es un tema muy actual el Stephen Hawking, sí. No el actor, sino el el verdadero, el científico de la silla, también está muy preocupado por la inteligencia artificial. Él dice que, y no le erró en muchas cosas, que es el momento de parar con el desarrollo de inteligencia artificial, porque va a pasar a ser una inteligencia que no va a poder ser controlada. Es muy simple, porque es como los buscadores, el Siri del iPhone o el otro de Microsoft, va generando, por ejemplo, si vos los empezás a usar, es decir, bares en la zona, el resultado de mi equipo favorito, va sumando, y el Siri, por ejemplo, es un programa muy básico que te puede supuestamente ayudar a vos en el día a día. Pero si esto lo empezás a extrapolar, que es lo que está pasando, la información tuya, siempre lo dijimos, ellos saben que uno milita, saben tu tarjeta de crédito, saben dónde trabajás, saben a qué hora salís, dónde vivís, sí. Tus amigos, tus colores preferidos, tu equipo de fútbol, qué tele mirás, qué tele no mirás, qué diario lees, qué reposteás. Bueno, eso es el manejo del poder, en definitiva. Manejo del poder. Yo lo que iba a agregar justamente a esto es que uno hoy lo ve, el tema de la posverdad está como más hoy en auge, porque las redes permiten esta manipulación de una forma, justamente como vos estás diciendo, Marcelo, de una forma hasta como decía yo antes, violenta, ¿no? Ahora, me parece que no tenemos que olvidarnos que esto no viene de hoy. Si bien hoy está como en una forma más agresiva y más instalado, esto no viene de hoy. Hace muchos años que de alguna manera se fue creando una cultura, una verdad que no se cuestiona, ¿no? Algo así como que se instalan verdades, y es más, si yo puedo nombrar algunas frases que a todos nos van a sonar. Las mujeres cuando tienen poder son brujas, ¿sí? Ya sabemos lo que se le hacen a las brujas, por ejemplo. Las mujeres cuando dicen que no es que quieren decir que sí. Y después vamos a la marcha del Ni Una Menos. Entonces, digo, esto no es de hoy. Lo que sí está sucediendo hoy, me parece que el neoliberalismo tomó estas verdades instaladas desde el poder, retoma estas verdades, las asume y les da alguna forma nueva, pero de alguna manera es como que no tenés escapatoria a estas verdades, ¿sí? A partir de un Estado bobo, de no tener políticas públicas, de no hay que salir a la calle, nos quedamos en casa, total, todo viene a casa, ¿sí? Nos quedamos en casa mirando la televisión. Bueno, todo esto forma parte de esta posverdad y de, en definitiva, la manipulación no solo de nuestra cabeza, sino de nuestra voluntad. Hoy es el neoliberalismo tiene a disposición la tecnología permite todo esto que describían ustedes, y el neoliberalismo tiene la necesidad, por otro lado, de manipular y de mentir de una manera descarada, sencillamente porque si dijeran la verdad no tienen chance de ganar en términos democráticos.
Pensemos lo siguiente. Tenemos en la sociedad un 10, un 15%, pongámosle, seamos buenos, un 15% de los argentinos son millonarios, ¿sí? Entonces les conviene que las políticas sean neoliberales y que el mercado se maneje regulando el empleo, manejando el nivel de desocupación, manejando el nivel de los salarios, diciendo, como se dice ahora, que las paritarias no van a poder superar el 18 o el 20%, cuando cualquier ser coherente entiende que la inflación, por más que logren domarla, no va a estar por debajo de un 25% en el año próximo, solo con el efecto tarifas, que ya está en marcha. No estoy inventando nada nuevo. Entonces, el neoliberalismo tiene los medios y necesita mentir. Y lo que necesitamos, y es mi invitación a todos, es dudar. Dudemos, como nos decía Loli hace unos días atrás, que nos visitó aquí, dudemos de todo lo que nos dicen. Busquemos información fidedigna, preocupémonos, seamos responsables por nuestras elecciones, por la defensa de nuestro ingreso, por la defensa de poder llegar a fin de mes. Yo creo que este es un tema a considerar en forma importante. Dudemos. Primero dudo, después existo, decía un filósofo. Quiero decir algo que complementa lo que estaba diciendo Carlos recién, y es: no seamos cómplices. El me gusta, el comparto sin chequear qué comparto, qué me gusta o qué no me gusta, es una manera de ser cómplice. No saber de dónde viene eso que compartimos, eso que puede ser mentira, que la mayoría de las veces lo es. Entonces, como dice Carlos, dudemos, chequeemos la información y miremos de dónde viene y después compartamos o no. Tomando esto de las redes y internet, que casi todos tenemos acceso, esto que decía Marcelo, no sé a dónde puede llegar. Nosotros tenemos que pensar que ya un niño de 1 año está manipulando un teléfono, ¿sí? Y ese niño no tiene la capacidad para poder pensar, reflexionar, porque su pensamiento todavía no lo ha adquirido. Si nosotros seguimos pensando, ese niño va creciendo y va creciendo en función, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver internet. ¿Por qué? Porque todas sus emociones, sus sentimientos, todo lo que pasa por lo vivencial también pasan por las redes, ¿sí? Cuando si le ponen me gusta, si le ponen no me gusta, si lo insultan, si lo maltratan, y el pibe no tiene la capacidad para poder despegarse de eso. ¿Cuántos hay que tienen esta adicción, ¿sí?, a las redes, al Facebook, al internet, a los juegos? Cómo en un punto esta sociedad que joven está adicta a todo lo que tiene que ver los medios, ¿sí? Y no los medios de comunicación televisiva, sino todo lo que tiene que ver con internet, fotos, Facebook, Twitter, Instagram y todas aquellas que desconozco. ¿Y cómo hacemos para que ese chico no se sienta captado, estimulado por todo eso que lo estimula constantemente? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de estar jugando, de whatsappear, de mirar la tele, de escuchar lo que uno dice, lo que no dice, porque cognitivamente son diferentes a nosotros. Hay hasta una nueva conformación neuronal, ¿sí? Las neuronas de ellos son distintas. Y este es el tema en el cual uno también tiene que pensar hasta dónde, ¿sí?, es saludable y cuál es el límite para esto, para que los chicos tengan esta capacidad de pensar y puedan alcanzar este pensamiento crítico del cual nosotros venimos hablando desde el primer día. Bueno, nos está corriendo la hora, así que bueno, vamos a hacer un cortecito con el tema Todo es mentira de la Veritas. Bueno, y se nos fue el programa, chicos. En principio yo cerraría el programa de hoy, porque ya nos quedan minutos, diciendo que si algo es verdad, es que la posverdad no es la verdad. Pero bueno, seguiremos debatiendo sobre esto en otros programas. Agradecerles a los que nos están escuchando como siempre desde Guillón, Longchamps, Mendoza, Temperley, Calzada, Quilmes, Varela, Berazategui, La Plata, Palermo, Lanús, Banfield, Monte Grande. Y en particular a Verónica, Gabriel y Marcos, que nos hicieron llegar sus saludos.
Y de Moscú hoy, ¿no? No, hoy Moscú no está con nosotros. Estará nevando mucho. Ni Orlando. Lo que nos faltó decir también, muy feliz día a todos los músicos. Y como siempre, si querés participar activamente, nos encontrás en Resistiendo con Aguante Oficial los sábados, Almirante Brown, los sábados a partir de las 19 horas en Avenida Espora, 1521, Adrogué. Y te pedimos que también estamos armando un roperito, así que nada, aceptamos donaciones de ropa, juguetes, útiles escolares, todo lo que puedan acercar es bienvenido. Sí, Mirna. Es para el Jardín Unicornio Mágico de San José. Fantástico. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Dani. Yo unas recomendaciones de despedida nada más. Que no nos comamos cualquier verdura, que analicemos la información que leemos, que no compartamos cualquier cosa sin chequear. Sobre todo ahora que hay tantos sitios de noticias falsas, sí, que vos lo lees y parece, y muchos saltan, se enganchan mal con esas noticias. No nos quedemos con los títulos. Dentro de los mismos medios que por ahí criticamos, el título dice una cosa y el contenido lo desmiente. Así que a trabajar. A leer. Dudemos. Muy bien, será hasta el lunes próximo. Que tengan todos muy buena semana. Con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que